Hola chicos, bienvenido otra vez, again, claro. Ahorita venimos con el segundo capítulo de este podcast llamado 360 grados. Vi que el primer capítulo les gustó mucho a varias personas, muchas personas también pues me comentaron este podcast, tanto aquí en YouTube como en TikTok, en Facebook, en Instagram, porque en YouTube fue donde puse el podcast completo, sí, pero también puse clips de este podcast en mis otras redes sociales y fue bien, o sea, tuve un publiquito ahí que me dijo como que wow, estuvimos esperando. Y por ahí me contó una persona que, bueno, es mi mamá, me dijo mi mamá que por donde ella vive, allá en Venezuela, eso, la bola está regada, mi amor, y yo y que estoy en boca de medio barrio. Yo que estoy en boca de esa gente, o sea, literal estaba hablando de ese podcast, mi amor, que todo el mundo se lo ha visto y espectacular. Y bueno, nada chicos, bienvenidos otra vez, como les digo, a este segundo episodio de este podcast 360 grados. Y bueno, nada, ya sin más bla bla bla, empecemos con este podcast 360 grados. Bienvenidos. Bueno, la primera pregunta dice lo siguiente, dice: ¿cómo cambió tu rutina diaria después de la muerte de tu padre? Más que una rutina diaria es cómo cambió mi vida entera, porque sí, mi vida cambió. Después que mi papá falleció, porque claramente todos saben que yo vivía con él, mi custodia la tenía él. Yo a mi papá le puse 3 demandas. Sí, antes de fallecer yo demandé a mi papá 3 veces con mi mamá. Y mi papá nunca asistió a las demandas que yo les puse, así que yo venía tan traumado con él que, bueno, yo cuando él falleció, mi custodia ahora pasó a ser a manos, de mi abuela, su mamá de él y de mi mamá. Entonces yo estaba con mi abuela unos días, con mi mamá otros días y así. De mi abuela no tengo realmente nada malo que hablar, o sea, literal, abuelita, que Dios te tenga en su santa gloria, te amo muchísimo y pues nada, fuiste la mejor y yo pasé a vivir después de la muerte de mi papá, pasé a vivir con ella y ella, como les digo, se hizo como cargo de mí en ese sentido y pues nada, fue una abuela muy, muy buena, fue muy, muy buena, muy estricta. Pero siento que si ella no hubiese sido así, yo no, en ese momento no hubiese como salido del hoyo, del orificio, del hueco donde yo estaba. Porque literal, donde mi papá me metió, Dios primeramente, y ella me sacaron de ahí. O sea, ese poco de traumas que yo tenía, mi abuela, espectacular. La pregunta número 2 dice: ¿con quién viviste después de ese momento? Ya lo respondí en la pregunta número 1. No debía responderlo ahí, pero ya yo lo respondí. Viví con mi abuela y con mi mamá. Sí, ellas dos se hicieron como cargo de mi custodia. Yo en ese momento era menor de edad todavía y yo pues pasé a vivir con ellas dos. En unos momentos estaba con mi mamá, en otros momentos estaba con mi abuela. A veces estaba mucho más tiempo con mi mamá que con mi abuela, o viceversa, a veces estaba más tiempo con mi abuela que con mi mamá. Y así. La tercera pregunta dice: ¿qué fue lo más difícil de tú o para ti adaptarte en esta nueva etapa de tu vida? ¿Qué fue lo más difícil para mí? Irme a vivir con el papá con el hermano de mi papá. Fue horrible porque yo pensé que cuando mi papá falleció, mi abuela me llevó a vivir con mi tío, la cosa iba a cambiar un poco, o tal vez ya yo no iba a pasar y iba a olvidar todo lo que ya había pasado con mi papá, pero no, la cosa no fue así. Yo con este tío viví de todo. Viví maltrato, viví ultrajo. Este tío me robó. Él me robó. Y lo peor es que se regaron tantas cosas en ese barrio donde yo llegué a vivir en Colombia, en esa pequeña ciudad. Fue horrible, o sea, horrible. Les voy a contar una pequeña historia. Yo cuando vivía con este tío, ¿verdad? Yo trabajaba con él, era albañil o maestro de obra. Y yo trabajaba con él como su ayudante. Claramente yo de albañilería no sabía nada. Y él a mí no me pagaba, o sea, él a mí no me daba dinero. Porque él me decía que era más que suficiente con que yo viviera y durmiera y comiera en su casa. Ya ese era como el pago de todo lo que yo hacía por él. Entonces imagínense. A veces yo no comía muy bien estando con él y con su esposa. Y yo me iba a la casa de su hija, de él, que viene siendo mi prima. Pero no me iba a casa de ella a comer, claramente no. Yo iba porque la quería visitar y así. Y era un lleva y trae. Eso era un lleva y trae. Porque yo cuando iba a visitarla a ella me decía: ay sí. Cuando yo llegaba a esa casa era una cara. Me ponían realmente una cara. Pasa, entra, siéntate aquí, toma, comete esto, tómate esto. Y yo, bueno, está bien, gracias.
Pero cuando yo salía de esa casa y empezaba a caminar a la casa de mi tío, la cosa cambiaba. Ella empezaba a enviarle mensajes a mi tío diciéndole como cosas: ese muchacho está muerto de hambre, él solamente viene aquí a raspar las ollas, él solamente viene aquí a mendigar un plato de comida. Tú no le das comida en la casa porque él viene muerto de hambre aquí, porque tiene que venir a buscar comida aquí. Y cosas así. Claramente yo no iba a la casa de ella a pedirle comida ni nada de eso, ni a mendigarle un plato de comida a ella. O sea, yo iba porque la quería visitar. Claramente después que yo me di cuenta de todo lo que ella hablaba de mí con él, yo dejé de ir a la casa de ella, y después ella, muy hipócrita, venía y me decía que por qué yo no iba más a su casa. Y yo decía no, porque prefiero estar yo solo. O sea, yo me prefiero aislar de todo el mundo y ya. Así. Entonces, básicamente, era la pequeña historia que les quería contar, que siento que encajaba perfectamente en esta pregunta número 3. Y pues nada, chicos, así estaba la situación en ese momento. La pregunta número 4 dice: ¿tuviste que mudarte o cambiar de entorno tras el fallecimiento de tu papá? Sí, me fui del país. Mi abuela me sacó de Venezuela y me llevó a vivir a Colombia, a casa de mi tío, que era horrible. No sé qué realmente era mejor o era peor, si quedarme en Venezuela o irme a vivir con este tío en Colombia. O sea, literal, eso fue horrible. Yo me hubiese quedado en casa de mi mamá en Venezuela y ya. Si hubiese pasado necesidad con mi mamá, como ya la había pasado en un momento, pero no importa, tendríamos que salir adelante y yo tendría que salir adelante con ella y para ella. La quinta pregunta dice: ¿cómo fue tu relación con tu familia en los meses siguientes? Mal. Yo relación con mi familia, con la única que tuve relación, bueno, fue con mi abuela y con este hermano de mi papá, que fue con el que yo me fui a vivir, y eso cada vez iba de mal en peor. O sea, ellos iba de mal en peor. De hecho, tengo que contarles que donde yo vivía con mi tío, enfrente vivía una señora que prácticamente le tenía rabia a mi tío y a la esposa de mi tío, porque ella decía: ¿cómo es posible que tú tengas que estar viviendo todas esas cosas con ellos? O sea, ¿cómo es posible que tengas que aguantar tanto? Tú no tienes que aguantarle cosas a ellos. Pero yo, ¿qué podía hacer? Yo era, aparte de menor de edad, yo no conocía a nadie en ese país o en esa ciudad, nadie me conocía. Y menor de edad, claramente no me iban a dar trabajo en algún lugar así formal, como no formal, pero algo donde yo ganara un buen sustento para yo vivir solo. Entonces no podía en ese sentido, ¿sí me entiendes? O sea, es una cosa complicada. Yo siento de que muchas personas se identifican conmigo por las cosas que estoy contando, porque claramente no soy el único que ha pasado por esto, y de hecho sé que hay personas que ahorita en la actualidad están pasando por eso. Entonces son puntos que yo siento que tengo que tocar y se sienten muchas personas identificadas conmigo. Muchas personas me dicen: wow, pero tu papá o la familia de tu papá, o sea, te dieron un trastorno mental horrible. Y sí, y todavía lo tengo. No lo tengo tan vivo como en ese momento de que me importaba mucho lo que ellos dijeran y me dolía mucho. Ay, no, hoy en día ellos me tiran. Ellos son mis mayores haters. Yo digo que ellos son mis mayores haters porque son los que más odio me tiran o me tiraron en su momento. Yo con la familia de mi papá, con nadie hablo. O sea, yo con nadie de ellos hablo, con ninguno. De hecho, ayer, después que subí el podcast, ayer muchos de ellos me empezaron a escribir como que pásame el link, quiero ver el video y así. Y yo como que, ajá, ¿a qué viene todo esto? Porque sabes, ¿verdad? De lo que yo estoy hablando en este podcast. Tú sabes. Entonces, bueno, por eso ellos me escribieron. Y pues dejémoslo hasta ahí, esta pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, que es la número 6, y dice: ¿quién fue tu mayor apoyo emocional durante ese tiempo? ¿Quién fue mi mayor apoyo emocional durante todo ese tiempo por lo que yo estaba pasando? Yo digo que aparte de ser Dios, porque obviamente yo todos los días hablaba con Dios, yo todos los días le oraba a Dios, yo todos los días le pedía a Dios que por favor me sacara todos esos pensamientos que yo tenía, que me ayudara, ¿sabes? Como a salir de ahí, de donde yo había entrado por culpa de mi papá y de su familia. Yo le pedía mucho eso a Dios, que me ayudara a salir de donde mi papá, del hueco, del agujero donde mi papá y su familia me metieron, a las profundidades de esa oscuridad. Yo le pedía mucho a Dios que me sacara de ahí. Entonces siento que fue Dios mi mayor apoyo en ese momento. Claramente también mi abuela, mi mamá y mi hermana. O sea, fueron 3 personas que estuvieron ahí conmigo como que mira, esto va a pasar y así. Porque claramente sí fue muy difícil para mí en ese momento. Porque yo tengo que aceptar que después que mi papá falleció, yo dije, ok, ¿ahora qué hago? ¿Qué me corresponde hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué va a pasar ahora con mi vida? ¿Todo seguirá siendo igual o habrá alguna diferencia? Fueron muchas cosas que por mi mente pasaron.
Entonces vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿hubo algún lugar al que podías o solías ir para reflexionar o encontrar paz? No, yo no tenía un lugar que yo dijera voy a ir ahí porque ahí yo me siento bien y puedo reflexionar yo mismo, puedo sentir paz. No había un lugar así al que yo me pudiera dirigir. Solamente cuando me iba al baño o así a orar con Dios, a hablar con Dios, me iba al patio donde yo veía que nadie me escuchara o nadie me hablara, o donde yo no sentirme vigilado, ¿sabes? La siguiente pregunta dice, ¿qué decisiones importantes tuviste que tomar después de la muerte de tu papá? ¿Qué decisiones importantes tuve que tomar después de la muerte de mi papá? Varias, pero yo creo que la principal decisión fuerte que tomé fue que yo sabía que ya no iba a depender de nadie y que yo tenía que salir adelante yo solito. Alguien claramente me iba a dar el empujón en el momento, pero ese empujón no iba a ser tan fuerte. Y yo tenía en mi mente muy consciente de que tenía yo que hacer cosas de pronto a las que yo no estaba acostumbrado o cosas que yo jamás en mi vida había hecho para yo poder salir adelante. Y eran decisiones muy fuertes, como por ejemplo la de ser modelo webcam, que eso hoy en día se conoce como prostitución virtual o algo así. Eso fue una decisión muy fuerte que yo tuve que tomar y tuve que hacer, pero eso me ayudó a salir un poco adelante. La siguiente pregunta dice, ¿cómo afectó esta pérdida a tu forma de ver la vida y el futuro? No afectó, más bien ayudó. A mí no me afectó la muerte de mi papá, más bien me ayudó. Tenía que decirlo porque después que él murió yo sabía que ya yo era una persona libre, o sea que ya yo era una persona que yo solito iba a tomar mis propias decisiones, que yo solito iba a decir ok, esto está bien, esto está mal, esto está más o menos. De las 3 puertas, ¿cuál yo voy a tomar? Entonces ya yo solito sabía que yo tenía que decidir por mí mismo, porque cuando mi papá estaba vivo claramente yo no podía decidir por mí sino él. Entonces eso es lo que yo pensaba en ese momento. La siguiente pregunta dice, ¿qué metas o planes cambiaste tras ese acontecimiento? Hay ninguno, porque mira, yo te voy a ser muy sincero, antes de mi papá morir, yo sí tenía metas, pero no planes. O sea, mis metas eran ser alguien en la vida, ser piloto aviador o esas cosas que ya mencioné en el capítulo anterior, y así, pero planes no tenía. Entonces, porque siento que yo no podía construir un plan por mí mismo, porque claramente hay una persona de por medio que era mi papá en ese momento, y que si él me decía no vas a hacer eso, literal, el plan que yo había hecho se iba a romper por completo. Aunque mi papá, si él hubiese seguido vivo, tal vez yo ahorita fuera jinete de caballo, cosa que a mí jamás en la vida me ha gustado, porque él me estaba pasmando. Él me ponía mucho peso encima cuando yo era un niño, me ponía mucho peso encima para yo no crecer. Y porque él decía, tú tienes que ser un jinete, tienes que ser un jinete. Porque mi papá era una persona muy viciosa en ese sentido, le encantaban las carreras de caballo y todo eso. Y él decía que él me quería ver a mí corriendo un caballo, yo encima del caballo, para él en cualquier momento verme por la televisión, en esos lugares donde él apostaba y apostar por mí. Y papi, te digo que perdiste todo tu esfuerzo, literal. La siguiente pregunta dice, ¿cómo fue el proceso de reconstruir tu vida en los años posteriores? Ay, fue muy difícil. Fue muy duro. Han pasado muchos años desde que él murió, porque él murió en el 2016, estamos en el 2024. Yo tenía 16 años, ahorita tengo 22. Así es que hace mucho tiempo que esto pasó y fue muy difícil para mí volver a reconstruir. Bueno, volver no, porque realmente yo no había reconstruido o construido nada, pero construir algo durante todo ese tiempo para mí fue difícil. De hecho, este podcast se llama 360 grados porque realmente mi vida dio un giro de 360 grados y fue hace un año apenas que mi vida dio ese giro, ¿sabes? Entonces, ese proceso empezó, yo ya tenía como metas y planes después de todo eso, y eso empezó a surgir fue hace un año para acá. O sea, literal, tú me ves como yo estoy ahorita, y lo que yo tengo ahorita hoy en día, gracias a Dios, es hace un año para acá. Eso de antes no. Porque te lo juro que viviendo con mi tío o con mi familia de mi papá, realmente eso habría sido tiempo perdido. O sea, yo ahorita tuviera mi tiempo perdido. Quizás qué estaría haciendo yo en la vida. Te lo juro, o sea, es difícil. Es solamente para el que lo vivió o lo ha vivido o lo está viviendo, entiende que realmente es duro todo esto, es realmente complicado, ¿sí? Y vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿hubo algo
que te motivara a seguir adelante pese a la tristeza, sí, mi mamá. Que yo tenía que sacarla adelante. Yo siempre, hasta el sol de hoy, digo, tengo que sacar adelante a mi mamá. Entonces mi mamá, mi hermana y los 2 hijos de mi mamá hoy en día son para mí mi motor, para yo seguir adelante, o sea, literal, para yo trabajar duro por lo que ellos necesitan, para yo buscar lo que yo necesito, para yo enviarles a ellos lo que ellos necesitan. Así que realmente ellos para mí son mi motor, o sea, son mi motor. La siguiente pregunta dice, ¿qué rol jugaron tus amigos o pareja durante esta etapa de tu vida? Yo no tenía amigos, y si no tenía amigos, mucho menos iba a tener pareja, o sea, porque claramente recién mi papá había muerto y yo no podía decir, ok, ya yo tengo un novio, porque me matan, o sea, el próximo muerto hubiese sido yo. Mi familia se enteraron de que yo era gay, mi condición sexual, hace 1 año después de la muerte de mi papá. Entonces, sí, hace como 6, 7 años es que mi familia se enteró de que yo era gay. Y ahorita la pareja que tengo hoy en día, estamos casados, y la pareja que tengo hoy en día literal me apoya en todo y ha aportado muchísimas cosas buenas a mi vida. Así que tengo mucho que agradecerle a él. Y la última pregunta por el día de hoy, o por el capítulo de hoy de este podcast, dice: ¿cuál fue el mayor cambio personal que experimentaste después de la muerte de tu padre? Después, como decir enseguidita, ese cambio que di, ninguno. Cambio que he dado hoy en día hasta la fecha de hoy fue un cambio súper, hiper, mega drástico, que yo digo, wow, o sea, realmente todo esto pasó. Yo tenía que pasar por todas esas cosas que yo he pasado en la vida, que hay muchas cosas que no le he contado y les tengo que contar. Y verme hoy en día aquí donde estoy y la vida que tengo, realmente yo digo, wow. O sea, es una cosa que tienen también que vivirlo para que digan, realmente lo que se vive es súper, hiper, mega hermoso. O sea, lo que logré construir es espectacular, es mágico. Es súper, hiper, mega mágico. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Este segundo capítulo también está muy bueno. Por favor, recomiendo véanselo completo, no se lo salten. Comenten mucho, dejen sus preguntitas para yo ponerlas aquí. Díganme qué parte les gustó más, qué parte. Sé que todavía este podcast aquí a esta altura no se ha puesto como muy interesante, pero se va a poner, se los prometo que se va a poner muy interesante. Y pues nada chicos, de verdad otra vez gracias por ver este podcast, gracias por acompañarme en esta aventura que estoy iniciando ahorita, y sé que va a ser muy duro al principio, es muy muy duro, pero de verdad muchísimas gracias por esos comentarios que me han dejado, esos mensajitos que me han dejado al privado, esos likes que me han regalado, de verdad muchísimas gracias, eso es de mucho apoyo para mí. Nada, los quiero mucho, de verdad muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo podcast, el capítulo número 3. Ese va a estar súper, hiper, mega buenísimo, de verdad recomiendo no saltárselo chicos, así que nada, muchísimas gracias, besos y bye bye.